Quizás a la mayoría de ustedes les sorprenda, como a mí me sorprendió, saber que había más de una revolución. Yo cuando terminé la escuela me quedé con que estaba la revolución industrial. Sin embargo, los expertos nos han enseñado que hay varias revoluciones. Entonces voy a empezar con la primera revolución, que surgió más o menos en 1765 y que se conoce como la revolución industrial. ¿Qué pasó en este periodo? Se convirtió el trabajo artesanal, que era como se hacían los productos, todos los productos se hacían de forma artesanal, se empezaron a hacer siguiendo un proceso industrializado. También fue posible debido a la mecanización y al cambio de estructura económica que pasó de una sociedad mayormente agrícola a una sociedad de base industrial. También surgió un nuevo tipo de energía que se dio con la combinación de la máquina de vapor y la masificación de la explotación del carbón. Entonces, esto generó la primera revolución. También estos cambios sentaron las bases de las ciudades y fábricas modernas, ¿sí? Que fue lo que cambió la estructura de los nómadas, de los agricultores, a las ciudades, a que la gente viviera mucho más orientada en las ciudades. La segunda revolución, de acuerdo a los expertos, se inició más o menos en 1870 y surgió debido a que hubo una nueva fuente de energía que es la electricidad. También en este periodo se usa el gas y el petróleo. ¿Qué pasó con esto? Se desarrolló la máquina de combustión interna, ¿sí? Entonces la máquina de combustión externa generó dio un gran impulso a cambios en industrias como el acero, las telas sintéticas, las tintas y los fertilizantes. Hubo otros grandes inventos que se dieron en este periodo, como fue el telégrafo, el teléfono y el avión y el automóvil. Entonces, los cambios que empezaron con las fuentes de energía fueron generando otros cambios que dieron el surgimiento a estos grandes inventos. Todo esto fue posible porque hubo un nuevo modelo industrial que estuvo basado en fábricas grandes. En la primera revolución industrial se pasó de artesanos a fábricas, pero eran fábricas relativamente pequeñas. En el periodo de la segunda revolución industrial ya tenemos fábricas grandes, muy grandes. Y también estas fábricas empezaron a usar modelos de producción que se basaron en los estudios principalmente de Taylor y en algunos modelos que se desarrollaron en Ford. La tercera revolución surgió por el inicio de una nueva fuente de energía, que es la energía nuclear, que es una energía mucho más poderosa que las anteriores. Y se dio la eclosión de la electrónica, que estuvo liderada por el transistor y el microprocesador, lo cual dio pie a las telecomunicaciones y a la computadora, y fueron el soporte para la investigación espacial y la biotecnología. En la industria se dio el estallido de la automatización debido a los controladores lógicos programables y a los robots, que fue el primer uso que se hizo de los robots. La cuarta revolución industrial, que inició en el 2011, es un cambio que está sucediendo ahora y se construyó a partir de la tercera revolución y la revolución digital que surgió a mitad del siglo pasado y se distingue por una unión de tecnologías que borra las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico. Existe en la actualidad un debate sobre el desarrollo industrial. Por un lado están los que dicen que los países para poder desarrollarse tienen que industrializarse, que entre ellos tenemos a DIN en 1979, y por el lado opuesto están otras alternativas de desarrollo que piden un desarrollo más humanizado y en los que podemos encontrar autores como Guyas que propone la política del buen vivir, y también Acosta, que nos habla del postdesarrollo. En general, la investigación que estoy realizando ha encontrado
que el impacto que va a tener la industria 4.0 o la cuarta revolución, como también se le conoce, industria 4.0, en las encuestas ha mostrado que va a haber un impacto tanto en lo social, en lo ambiental y en lo organizacional. Sin embargo, la compañía BCG en el 2005 hizo un estudio donde encontró o hizo una proyección que realmente el cambio total hacia la cuarta revolución industrial podría tomar hasta 20 años. Sin embargo, en los próximos 5 a 10 años se van a establecer avances claves y vamos a empezar a ver a los primeros perdedores y ganadores. Una cosa que es muy importante es que la industria 4.0, si se implementa como se tiene proyectado, va a tener beneficios para los países ricos que están buscando tener o dejar de depender de los países de mano de obra barata. También presentan una gran oportunidad a los países de desarrollo como México para poderse insertar en las nuevas cadenas de valor que están cambiando, está cambiando el paradigma de la manufactura y va a ser muy difícil que de la noche a la mañana estas economías desarrolladas puedan implementar la industria 4.0 y dejar de depender de otros países. Eso realmente va a ser muy difícil que suceda. Por eso, bueno, hay dos razones principales. La primera es que muchas veces los productos tienen una cadena de valor que está esparcida en el mundo y muchas veces los países latinoamericanos forman parte de esta cadena. Pero si los países latinoamericanos no se incorporan a esta revolución, vamos a ceder lugar a los países asiáticos. ¿Sí? Entonces, realmente es algo que debe de implementarse o empezarse a implementar, aunque los países desarrollados lleven el liderazgo. En muchos países como México no tenemos tantas industrias, sin embargo, nuestra cadena de valor es parte de la cadena de valor más grande que incluye a esos países industrializados. La otra razón es porque a veces por cuestiones de conveniencia se localizan fuentes de manufactura cerca de ciertos mercados y uno de los mercados más grandes que existen, hay un debate si es el mayor, Estados Unidos o China. México está a la vuelta de los Estados Unidos, entonces eso nos coloca en una situación relativamente de privilegio en cuanto a proveedores, pero si nosotros no implementamos la industria 4.0 va a ser muy difícil poder continuar.